idea de esta conferencia o este coloquio era un poco el poner las pautas, ¿no?, de cómo realizar o qué necesitamos hacer para tener un buen diseño estructural, ¿no? Nosotros en Northern Design llevamos 15 años introduciendo y llevando materiales sostenibles en el mercado de la comunicación visual, y estamos viendo que cada vez hay mucha más demanda de estos materiales. Lo que estamos también percibiendo es que hay una falta de conocimiento en cuanto a cómo trabajarlos y en cómo sacarle provecho. La gente tiene idea de lo que se puede hacer, sabe que son materiales muy resistentes, que son materiales versátiles. La mayoría de las industrias tienen la capacidad para imprimir y cortar el material, pero falta el know-how, el sacar, el realizar, el transformar de una plancha a una estructura, ¿no? El saber qué se puede hacer. Podríamos haber hecho bancos, podemos hacer taburetes, hemos hecho varios stands en esta feria, y cada vez es un material que tiene muchas posibilidades y a la gente le falta este conocimiento. Entonces lo que nosotros nos hemos propuesto es dar este conocimiento, es transmitirlo, ¿no? O sea, ayudar a las empresas a hacer esa transición a utilizar todos estos tipos de materiales. No solamente porque sean materiales sostenibles, sino porque son materiales con muchísimas ventajas. Realmente son unos materiales muy versátiles, igual que la mayoría de los materiales que estamos viendo en esta feria, ¿eh? Son materiales que que van mucho más allá también de lo que es el tema de la comunicación, materiales que son aptos para temas decorativos, para temas de construcción, para realizar estructuras, temas arquitectura efímera. Entonces, es abrir a las empresas como vosotros, ¿no?, la posibilidad de tener un mercado mayor. El poder ir a, si estamos haciendo decoraciones, cartelería, señalética, el poder decir, puedo hacer stands, porque tengo la máquina y puedo llegar a imprimir, personalizar y hacer un stand sostenible. ¿Qué es el diseño estructural? ¿No? Esto es lo primero que nos tenemos que preguntar. El diseño estructural no es un diseño gráfico, ¿no? El diseño estructural se trata de la realización de un elemento que sea estable, que sea rígido, que pueda tener un soporte a la carga, que sea funcional y dentro de lo que se pueda, que sea bonito. Si hacemos algo, que no solo tiene que ser útil, sino que también tiene que ser agradable. Hay que tener en cuenta varias cosas que son muy importantes cuando realizamos un diseño estructural. La estabilidad, la resistencia y la rigidez, la resistencia a la carga. No podemos hacer un taburete que se nos puede romper, que nos puede caer en la persona que se siente o la estructura que podemos hacer. Antes de empezar cualquier proyecto, tenemos que investigar, tenemos que saber qué es lo que hay que hacer. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las principales preguntas? Las principales preguntas es el qué. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué función tiene? El elemento que tengamos que hacer, ¿dónde va a estar? ¿Para qué se va a usar? ¿Cuántas veces se van a usar? ¿De qué manera? No es lo mismo un display que tengamos que poner a lo mejor en un pasillo de un supermercado que un display que pongamos en un córner en una farmacia. Cada uno tiene unas aplicaciones y unos necesitan unas resistencias. No es lo mismo, hablando de displays, un display de garrafas de aceite, que ahora ya es un producto de lujo, que un display para pastas de dientes. Tenemos que valorar todo esto. ¿Cuánto tiempo ha de estar? ¿Va a estar en el supermercado? ¿Lo voy a reponer? ¿Es de un solo uso? ¿Es un evento? ¿Una presentación? El tiempo que va a estar en uso es importante. ¿Lo voy a reutilizar? ¿Se ha de montar y desmontar? Todo esto nos va a condicionar a la hora de hacer el diseño y, muy importante también, a la hora de elegir el material. Hay muchos materiales con los que podemos trabajar, pero todos estos factores nos van a ayudar a elegir el material más adecuado. Otra cosa muy importante.
¿qué presupuesto tenemos? Hay veces que se empieza por aquí y a veces ya no avanzamos, pero hay que tenerlo en cuenta. Disponemos de tanto, podemos gastar, pero esto es importante, el presupuesto, para elegir el material, pero el presupuesto también nos condiciona al cuánto, porque al final, si lo voy a usar 4 veces, pues oye, lo puedo rentabilizar mucho más. Pero bueno, todas estas preguntas me he pasado con el tema de la función, nos van a ayudar a elegir el material adecuado. Lo que decíamos, la aplicación, dónde va a estar, qué uso va a tener, si simplemente es un display expositor, si es un stand donde va a haber tráfico de gente, donde la gente solo va a meter... Aquí en Infoferia tenemos 3 stands hechos en cartón por nosotros. Uno es expositivo, simplemente, el stand de los premios AP. Un stand dinámico, que tú te sientas delante y te van dando vueltas y te va enseñando todos los premios AP que han habido este año. No hace falta tocarlo. Es resistente, es muy duro, pero no necesita una resistencia a la tracción. Tenemos nuestro stand, un stand de 5 metros de alto, donde hay tráfico de gente, donde nos podemos sentar, podemos hacer reuniones, hay mesas, hay contacto, pasa gente. Es un material más duro, más resistente. La durabilidad. Aquí hemos diferenciado. Hay un stand que por la complejidad también, el nuestro, a la hora de montarlo, realmente no vamos a reutilizarlo. Pero el de los premios AP sí. El de los premios AP, si quiere el premiado, se puede llevar su cartel a casa. Es un material, se puede desmontar fácilmente y se lo puede llevar. La ubicación, lo que habíamos dicho antes. Si yo hago un expositor para el pasillo del supermercado en el Carrefour, donde van a pasar con el carro de la compra y le van a dar golpes, donde va a estar en un sitio donde hay mucho paso de gente, un evento donde hay niños, no es lo mismo que pueda hacer un fotocall para un colegio de médicos. Ahí tendremos en cuenta esto para ver material, estabilidad y resistencia. Son cosas que hay que tener muy en cuenta para ello. El acabado. Dentro de la gama de los materiales, hay una gama de materiales pues desde más sencillos a más tops. Estos se diferencian por el acabado y también por la resistencia que tienen, las resistencias, sus características físicas y mecánicas. Su estructura interior nos aportan unas características, unos materiales y otros otras. Entonces, el acabado, la durabilidad y la ubicación nos van orientando al tipo de material. La reutilización. Posiblemente, si yo el stand que quiero montar 3 veces, por más simple que sea y por más que sea un espacio expositivo que no va a tener contacto o no va a sufrir ningún golpe, pues si quiero que me dure más tiempo, sí que lo voy a hacer un material más rígido y más resistente. Y finalmente el tamaño. Tanto el tamaño del elemento como el tamaño de las planchas. Cada material tiene unos formatos y eso nos ayuda, nos obliga, nos condiciona, pues por el tema de mermas, por el tema de aprovechamiento de plancha, ¿no? El buscar un material u otro. Hay veces que un material de menor calidad me sirve para hacer una estructura, pero luego en el anidado de piezas me sale más a cuenta utilizar en lugar de 5 planchas de menor calidad, 3 planchas de mayor calidad porque tengo un formato mayor. O sea, hay que hacer un cálculo óptimo para conseguir el presupuesto más ajustado. ¿Qué herramientas disponemos? Cuando vamos a trabajar con estos materiales, ¿de qué tenemos para realizar el diseño estructural? ¿Qué conocimiento? ¿Sabemos hacer los diseños? ¿Tenemos que subcontratarlos? ¿Hemos aprendido? ¿Qué máquinas de impresión podemos imprimirlo nosotros? Las máquinas de corte han evolucionado muchísimo. Máquinas ya que cambian las cuchillas automáticas. Máquinas que ponen el ángulo de corte al que tú quieras, ¿no? O estamos condicionados a una máquina más antigua, con una mesa más pequeña, con una limitación en cuanto al ángulo de corte. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer todo esto. Y al montar, ¿cómo vamos a montarlo? ¿Lo montamos nosotros? ¿Se lo enviamos al cliente? ¿Va montado?
Que vaya montado es una tontería, porque es facilísimo de montar, porque es facilísimo de transportar. Entonces, pero sí que es importante quién lo va a montar. ¿Y cuántas veces? Si es reutilizable, a lo mejor tengo que montarlo varias veces. Necesito que las piezas que tengan más tensión, que tengan más presión para unir paneles, pues que sean más duras para que no se debiliten. Todo esto es el proceso de preevaluación cuando empezamos a trabajar o a hacer el diseño. Pero hay que tener también en cuenta, cuando analizamos todo esto, que no tenemos que mirar solo el material con el tema del presupuesto. Tenemos que tener en cuenta el ciclo de vida, el tiempo que vamos a utilizar, las veces que va a durar todo este elemento. ¿Y por qué digo que no es solo el material? Porque al final, si yo miro la partida de un material versus un material sostenible, novedoso, resistente, versus un material estándar actualmente, voy a ver una diferencia. Pero si yo miro el proyecto, esa diferencia la voy a cambiar. Aquí voy a explicar una cosa, y a mí, cuando voy a visitar, a presentar los materiales a las empresas, y me dicen, habla con el jefe de compras. Mal. Ya ese día voy a perder la mañana. Porque el jefe de compras va a mirar el precio del material y va a ver que no. Pero alguien de dirección o el comercial va a ver que ese proyecto que puede hacer con ese material va a tener un material más ligero a la hora de transportarlo. Va a ver que es un material que es mucho más fácil a la hora de montar, porque yo aquí al montar un stand que podría utilizar un carpintero, un pintor y un rotulista para montarlo, si cada uno de ellos me tarda yendo muy rápido en trabajo y el secado un día, voy a invertir 3 días en montar un stand. Y mis compañeros de la oficina aquí han montado un stand en 3 horas, sin una herramienta y sin saber cómo iba. Entonces eso es tiempo y es dinero. Y es coordinar industriales según cómo, para eventos, alquiler de espacios. Hay eventos que podemos llegar por la mañana, montar las estructuras, realizar el evento por la tarde y desmontar por la noche. He alquilado el hall del Reina Sofía durante 24 horas. Luego podemos reutilizar estos elementos, con lo cual en el presupuesto esto también influye. Y una cosa muy importante también, ya no tanto en el presupuesto y todo, y es la facilidad a la hora de eliminar el residuo. Cuando hemos terminado la vida útil de ese elemento, como la mayoría de estos materiales son en base a cartón, todo el mundo sabe qué hay que hacer con ello. Si yo he hecho una campaña para una cadena de supermercados, yo le puedo decir a la encargada o el encargado del supermercado, cuando termine la campaña, puedo coger eso y ponerlo en su compactadora de cartón. No le tengo que decir, tienes que llevarlo a un punto verde para que retiren la parte metálica de la madera y entonces se pueda reciclar. O no tengo que poner un transporte de recogida de todo este residuo para llevarlo al punto verde. Esto también es sostenibilidad y, sobre todo, economía. Cuando empezamos a hacer el diseño estructural, el primer paso es el boceto. Es visualizar qué es lo que vamos a hacer. Un esbozo de la estructura que necesitamos. En este caso, hacemos un pequeño ejemplo con un cubo, ¿no? Necesitamos saber el número de facetas, las caras que va a tener. Todo esto es una estructura en volumen, pero yo la tengo que tener en plano y tengo que saber cuántas caras van a haber y según la forma, el tamaño que puedan tener. Los puntos de soporte, es decir, los pilares o las vigas que yo necesito para realizar. Si este cubo es de 50 por 50 será muy sencillo, pero si este cubo es de 2 metros por 2 metros, yo sé que voy a tener unos pilares, pero voy a necesitar a lo mejor algunas vigas también para soportar el techo. Tengo que tenerlo en cuenta en cuanto al tamaño para tener esto. Y luego las fuerzas que van a resistir.
tanto la fuerza de presión como las fuerzas de tracción. Es importante para tener una estructura estable, resistente y rígida. Todo esto es lo que nos decía antes, ¿no? Los usos, dónde va y todo esto. Una vez tenemos las facetas, sabemos las caras que tiene, podemos hacer un desarrollo de la estructura. En este caso es un cubo muy simple. 5 caras, no 6 caras. Hay una que va al suelo, no tengo por qué cubrirla. Es fácil. Dentro de esas caras, o de ese cubo, de esa estructura, los pilares que voy a tener, ¿qué soportes tiene? Las 4 esquinas me van a soportar mucho peso. Cuando yo hago cualquier estructura en cartón, cuando hago cualquier elemento a la que le hago un giro, a la que le hago un ángulo, en ese punto, en el punto del ángulo, en la esquina, tiene mucho soporte de peso. Una hoja de papel que yo pueda coger, si la doblo en 4 puntos, la puedo poner de pie. Si la tengo en plano, no. Esos 4 puntos son 4 puntos de soporte que me pueden aguantar suficiente peso. En la hoja de papel encima puedo poner otra y he hecho un mini cubo con 2 papeles, porque tiene 4 puntos de resistencia. Más adelante, cuando yo a estos puntos, si tengo que hacer puntos de uniones, le iré añadiendo también puntos de soporte y puntos de unión. Las fuerzas. A este cubo tengo una fuerza de tracción y una fuerza de presión. Entonces tengo que contrarrestar estas fuerzas. Esta fuerza es fácil que la contrarreste porque la puedo contrarrestar fácilmente con las 4 esquinas. Pero la fuerza de tracción, si yo le aplico esta, el cubo se me va a esparramar. Entonces tengo que equilibrarlas, tengo que neutralizarlas para que sea una estructura estable y rígida. Esto lo haremos en este caso, con las uniones de las paredes. No vamos a realizar un cubo, como el que hemos visto, de una parte cuadrada central, con las 4 caras. Vamos a partir 2 de estas caras porque las vamos a unir con unas alas. De esta manera, la animación. Vale, me estoy saltando los puntos. Cuando preparamos el desarrollo tenemos que definir los tipos de corte que vamos a realizar para poder mecanizar o girar o doblar este material. Si es un tipo de hendido, depende del material. Si es algún corte en V, depende del ángulo que queramos hacer. Esto nos dará las aristas que necesitamos y ahí también tendremos en cuenta los tipos de uniones. El tipo de unión para solidificar esa estructura que teníamos en plano y convertirla al volumen. El diseño que vamos a hacer para este cubo son estas 5 caras, que tenemos 3 caras más 2 medias. Se nos están uniendo las esquinas, las 4 esquinas las tenemos juntas, porque ahí es donde vamos a tener el soporte de la estructura. Pero al unir esta cara con esta, con un punto de unión, nos queda ciego por la parte interior, ahora veremos un poco el ejemplo, también tenemos un punto de resistencia. Acabaremos teniendo en esta estructura 6 puntos de resistencia a la tracción. Aquí diferenciamos los 2 tipos de corte que le vamos a aplicar a este cubo. Este es el panel con el corte normal perimetral del material y luego los hendidos o cortes de nube que le aplicaríamos sobrepuestos para que nos mecanice o nos gire el material. Cada uno de estas líneas sería una zona donde el material giraría 90 grados. Una vez queda sobrepuesto el uno con el otro. Estos son ejemplos. Desarrollo estructural, cómo tenemos la plancha, cómo la marcamos con los diferentes tipos de corte y qué resultado tenemos. Estos paneles, si los cortamos y los doblamos con esta forma, podemos montar este mostrador. Un mostrador de cartón que se puede transportar en plano y se puede almacenar, se puede montar y desmontar sin necesidad de ninguna herramienta, porque hemos buscado puntos de unión autoensamblables del mismo material, que nos aguantan la fuerza de tracción, nos unen en el material y además nos esconden prácticamente toda la tripa y toda la estructura. Nos lo embellecen también.
Más ejemplos. Un taburete. ¿Alguien ve un taburete aquí? Estas son las piezas. Una vez las mecanizamos, las doblamos, conseguimos una estructura con sus piezas de unión. Cada arista del taburete es una columna, es un pilar. Allí le estamos dando fuerza para soportar el peso. Los puntos de unión nos unen las dos piezas para evitar la fuerza de tracción. Estructuras más simples. Cortes simples, sin necesidad de tener pliegues, pero con sistemas de uniones diferentes. Estructuras muy resistentes, en función siempre también del material, pero muy estable, gracias a otros tipos de uniones, tipos de gancho, tipos de ensambles. Un display automontable para farmacia. También vemos prácticamente en una sola pieza, con diferentes tipos de corte, diferentes tipos de acabado. Este es un proyecto. Nos pidió un cliente una foto. Quiero un sofá de cartón. Y del sofá de cartón desarrollamos el sofá de cartón. Todas las piezas para que él se la cortara y pudiera ensamblar. Voy a ir atrás un momento, porque aquí, a la hora de hacer el boceto ya lo teníamos. Nos teníamos que adaptar a esto. Teníamos varias caras. Aquí sí que teníamos varias piezas. Hay que hacer un puzzle al revés. Tenemos una pieza y tenemos que ponerla en plano para luego volverla a armar. Y estas son las piezas. Este es parte del proceso a la inversa, pero el buscar o el ver los diferentes componentes. Esta ala de aquí es esta pieza. Esta es la otra. Asiento, respaldo y refuerzo en la parte inferior. Y aquí todas las piezas ya, como van ensamblándose. El resultado, taburete, una butaca, perdón. Una butaca irresistente. Otros ejemplos son proyectos en los cuales empiezan así. Esa es la necesidad del cliente. Alex, me dicen, tengo que hacer un camión de 4 metros por 2 y pico de alto para poner botellas de Jack Daniels. Son muchos cubos, como el que hemos visto. Son piezas, la cabina, el motor, ir colocando las diferentes piezas, anidándolas y ensamblando para conseguir el resultado. Proyectos más simples, pero la manera en que se empieza es en un boceto. Pero lo mismo, el boceto te lo da el cliente. Y en base a ahí, facilitar el diseño estructural para realizar cubos como los que hemos visto. Al final no dejan de ser varios cubos o varios elementos con diferentes formas. La verdad es que con el diseño estructural adecuado podemos hacer infinidad de estructuras, muchísimos elementos. Toda esta pared, todos los cuarterones están sobrepuestos, todo es cartón y no lleva tornillos. Son piezas autoensamblables, hechas todas del mismo material. Es un puzzle complejo, pero es un puzzle. Stands, 3 metros de alto, 4 metros.
Fitur este mes de enero. Este proyecto y el anterior también. Ayer le dieron unos premios AP a una de las mejores aplicaciones gráficas del año. Cartón de 16 milímetros de grosor. Esto es una estructura rígida como un tablero de madera, curvado. Ventaja de esta estructura: montaje, 2 horas. Mobiliario resistente, decoración, cubos, como el que hemos visto. La unión lateral la tenemos aquí. Este es un poco una aproximación a lo que es el diseño estructural, a lo que necesitamos para sacar el máximo provecho a los materiales. No sé si tenéis alguna pregunta, si queréis ampliar alguna cosa, si os ha quedado claro, si os atrevéis. Mi jefa me va a matar, porque me he olvidado una foto. Y es la foto de nuestro stand. No sé si lo habéis visto. Es el stand de Northern Design que está en la entrada. Es un stand de 9 metros por 6 y 5 metros de alto, construido exclusivamente en cartón. 900 piezas de cartón. O sea, os animo y os invito a que vayáis a verlo para que os hagáis un poco a la idea de lo que se puede realizar. Si no tenéis ninguna pregunta, de verdad, pues oye... sí, perdona. Adelante. Nada, es una tontería. No, seguro que no. En uno de los planos de una de las piezas que has marcado, los hendidos estaban en rojo, el corte en negro y las líneas verdes. Muy bien. Esas. Aquí estamos. Aquí tenemos. Y aquí también. Y aquí también. Bien. Esto depende del tipo de lo que decíamos, de las herramientas que disponemos, porque estos son cortes diferentes, estamos diferenciando los tipos de cortes. Entonces, dependiendo de las herramientas de las que disponemos, podemos hacer más o menos. Este normalmente es un corte en V a 90 grados, vale. Y en este caso era un corte en V a 60 grados. O sea, doble corte es un corte que la cuchilla entra a 45 más 45 o que te entra a 30 más 30. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos conseguir, o sea, este ángulo era de 60 y en cambio este último es de 90. Aquí tendríamos línea roja y aquí tendríamos línea verde. Cada maestrillo lo hace de su manera, pero sí que trabajamos por capas, ¿no? Tenemos que trabajar por capas para identificar cada uno de los cortes o la herramienta que va a trabajar con el material, y entonces tenemos que diferenciarlo. Visualmente es más bonito diferenciarlo por color, aunque luego lo puedas tener del mismo color, pero es bastante más complicado. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Pues de verdad, muchísimas gracias. Espero que hayáis disfrutado y aprendido mucho en la feria. Y bueno, veo que hay gente muy joven que espero que sean el futuro de esta generación, ¿no? y de este sector, ¿no? Muchísimas gracias otra vez a todos.